Hola chicos, buenos días. En este video vamos a ver lo que es el movimiento circular uniforme. Hasta este momento estuvimos viendo movimientos rectilíneos. En este caso circular. ¿Por qué? Porque la trayectoria en el movimiento circular es precisamente un círculo, donde la velocidad angular es constante, por eso es uniforme. Las siglas son MCU. Esto implica que describe ángulos iguales en tiempos iguales. ¿Sí? Al estar formando un círculo, vamos a ver que se van a describir ángulos iguales en tiempos iguales. Ya lo vamos a explicar bien a esto. En él, el vector velocidad no cambia de módulo, pero sí de dirección. Es tangente en cada punto de la trayectoria. Esto quiere decir que no tiene aceleración tangencial ni angular, aunque sí aceleración normal llamada centrípeta. Esto está explicado a grandes rasgos, las características, ¿sí? Ya vamos a ir desglosando cada una de ellas. ¿Sí? Entonces, como dijimos, las principales características son que tiene una velocidad angular constante, el vector velocidad es tangente a cada uno de los puntos de la trayectoria. Recordemos, una tangente es una recta que corta a la circunferencia en un solo punto, porque los puntos que forman el perímetro de la circunferencia, ninguno pertenece a la misma recta. La recta siguiente es la tangente. Y su sentido es el del movimiento. Esto implica que el movimiento cuenta con aceleración normal. O sea, vamos a ir viendo que esta velocidad tangencial va a cambiar de recta de acción, o sea, de dirección. Ahí hay un cambio en la velocidad, no en el módulo, pero sí en otro de los elementos, y por ello estamos hablando de que hay una aceleración, pero normal se llama. Tanto la aceleración angular como la aceleración tangencial son nulas, porque esas dos velocidades permanecen constantes en su módulo, ya que la rapidez o celeridad, módulo del vector velocidad, es constante. Existe un periodo, este concepto lo vimos cuando vimos ondas, en este caso el movimiento circular también, que es el tiempo que el cuerpo emplea en dar una vuelta completa. Esto implica que las características del movimiento son las mismas para cada periodo, en segundos. Existe una frecuencia, ¿sí? La frecuencia la simbolizamos con la F minúscula, en cambio el periodo con la T mayúscula. La frecuencia es el número de vueltas que da el cuerpo en un segundo y su valor es inverso al periodo. Seguimos con esto de que periodo es 1 sobre frecuencia, frecuencia es 1 sobre periodo, que lo habíamos visto en tercero en la parte de ondas. Bien, vamos a desglosar cada una de las magnitudes, o sea, de las propiedades que le podemos medir a este fenómeno que es el movimiento circular uniforme. Uno es la velocidad angular, ¿sí? El movimiento circular se puede describir convenientemente mediante la velocidad angular, es decir, cuántos ángulos recorre por segundo, qué cantidad, qué variación en el ángulo hay en un determinado tiempo. ¿Sí? Esta relación nos da entonces ángulos por segundo que barre el radio del movimiento. Acá tenemos el radio, que es la distancia entre el centro de la circunferencia y el cuerpo. Y qué ángulo va recorriendo por segundo nos va a estar diciendo la velocidad angular, cuya fórmula es velocidad angular, variación del ángulo dividido la variación del tiempo, el tiempo empleado. ¿Sí? En este caso se utilizan los radianes. Ustedes están acostumbrados a medir los ángulos en matemática en grados sexagesimales, pero acá se nos va a incorporar los radianes, que son esos que por ahí ustedes preguntan, ¿por qué no me da el seno o el coseno de igual número que mi compañero? Y la profe dice, a ver el modo en que tenés la calcu. Bueno, cuando la calculadora dice rad es porque está en radianes, entonces nos está midiendo los ángulos en otra unidad de medición, por eso nos da diferente, ¿sí? Un radian es el ángulo que aparece cuando la longitud del arco de la circunferencia mide lo mismo que lo del radio. Ven, acá tienen este dibujito acá abajo.
cuando el radio mide lo mismo que el arco del ángulo, ¿lo están viendo ahí? ¿Sí? Si el radio mide lo mismo que el ángulo, el arco de ese ángulo, eso es un radian. ¿Sí? El radio no depende, el radian, perdón, no depende del tamaño de la circunferencia. Si hay una mayor circunferencia, tiene mayor radio y también va a haber mayor arco. Y ahí se mantiene una relación. Y eso es un radian, ¿sí? Cuando esas dos magnitudes son iguales, coinciden. Para un ángulo de 360 grados, o sea, todo el perímetro ha recorrido, ha dado una vuelta completa, un ángulo de 360 grados, vuelve al mismo lugar de donde salió. Corresponden 2 pi radianes, o sea, 2 por 3,14 y todos los numeritos que siguen que en la calculadora los podemos usar y salen todos. Si no, nosotros siempre hacemos un redondeo a 3,14. ¿Sí? Bien, entonces, como en la práctica es muy difícil si yo estoy haciendo girar un cuerpo con una soguita, atado a una soguita, o está girando en un autito de carrera en una pista circular, bueno, o está girando un CD. No es difícil medir el ángulo y el tiempo en que recorre ese ángulo. Entonces, hay otras formulitas equivalentes. Acá se las he puesto acá abajo. Sí, no sé si ven el cursor ahí. Tenemos que la velocidad angular puede ser como 2pi, dijimos que eso es una vuelta entera, dividido el periodo. Y bueno, el periodo es el tiempo que demora en dar una vuelta completa, justamente. Así que hay una correlación entre estas dos, ¿sí? Y también sabemos que la frecuencia es la inversa del periodo, entonces también lo puedo calcular como 2pi por frecuencia. Y vamos a tener la unidad de velocidad angular que son radianes sobre segundos, radianes por segundo. ¿Sí? Fíjense que el vector velocidad angular es un vector que es perpendicular al plano de giro. El vector velocidad angular, su punto de aplicación está en el centro de la circunferencia, aunque ahí no haya nada. Puede ser. Y es perpendicular, puede ir hacia arriba o hacia abajo, en el caso de estar horizontal la circunferencia, ¿verdad? ¿Cómo sabemos si va hacia arriba o hacia abajo? ¿Cómo sabemos el sentido, perdón, porque la dirección la tenemos, el punto de aplicación, el centro, la dirección perpendicular. ¿Y qué sentido? Vamos a usar, acá les he puesto, miren, la regla de la mano derecha. ¿Sí? La regla de la mano derecha, lo que va a hacer la mano derecha de ustedes es hacer un signo como de OK y el pulgar nos va a decir hacia dónde va el vector velocidad angular. Los demás números, los demás dedos van a acompañar el sentido de giro, ¿ven? Entonces en este caso, acompañando el sentido de giro, aquí, vamos a ver que el pulgar nos apunta hacia arriba, por lo tanto el vector va hacia arriba. En cambio, si da vuelta de esta otra manera y los dedos acompañan ese sentido de giro, el pulgar apunta hacia abajo y tenemos que ese vector velocidad angular apunta, su sentido es hacia abajo. Bien, entonces ahí tenemos la definición de velocidad angular, la definición de radian, la formulita según la definición, ahí está recuadrada en gris, pero otra formulita equivalente que nosotros podemos calcular simplemente sabiendo periodo o frecuencia del movimiento. Y por eso acá les puse que es muy importante recordar la definición de estas magnitudes, ¿no? Periodo, tiempo empleado en efectuar una vuelta. También se le dice una revolución. ¿Sí? Y la unidad es el segundo. En cambio, la frecuencia es las dos son magnitudes escalares, ¿sí?
Acá nos dice que indica el número de vueltas o revoluciones efectuadas por el móvil con MSU por cada unidad de tiempo. En este caso usamos el segundo, que es para todos los sistemas, y es la inversa del periodo. Y la unidad de frecuencia es el hertz. Si la unidad de segundos de periodo, es el segundo, cuando hacemos la inversa de periodo, los segundos nos quedan dividiendo, segundo a la -1 decimos. Eso se llama hertz. ¿Sí? Bien. Fíjense que antes hablábamos de que hay dos velocidades distintas. Ya vamos a hablar bien de la que sigue. Pero una cosa es la velocidad con que recorre ángulos por unidad de tiempo. Como dijimos recién, va a dar una vuelta en un determinado tiempo. Pero hay otra velocidad, porque fíjense, justamente, acá yo les digo, hay dos velocidades distintas en el MCU. ¿Por qué? Porque veamos este ejemplo. Yo dibujé acá como si fuera un disco. Ustedes pueden corroborarlo esto haciendo un disco de cartulina o de cartón o llevando un CD. Tenemos un centro y yo acá, miren, tenemos por ejemplo esta circunferencia dibujadita y esta otra, ¿sí? Dentro de este círculo como de cartón. Si nosotros lo hacemos dar vuelta, fíjense que esta circunferencia tiene este radio y esta otra tiene un radio mayor. Acá puse dos moneditas con caritas, pueden ser dos circulitos. Ustedes en su círculo de cartón pueden poner dos monedas. Y si lo hacemos dar vuelta, todo el círculo da vuelta junto, estas caritas salen de aquí y dan toda una vuelta en el mismo tiempo. O sea que van a tener el mismo ángulo y el mismo tiempo empleado, en este caso 360 grados, y el tiempo que emplea en dar una vuelta es el periodo. O sea que tienen la misma velocidad angular. Si yo simplemente salen de acá y quisiera que lleguen hasta aquí, un cuarto, 90 grados de ángulo, los dos van a recorrer 90 grados, 2 pi radianes sobre 4, pero en un cuarto de tiempo, un cuarto del periodo. O sea que el resultado va a ser el mismo. Pero ¿qué sucede? La velocidad angular es la misma, van recorriendo ángulos iguales en tiempos iguales, pero si dan toda una vuelta, recorren el mismo espacio, la misma distancia, ya no hablando de ángulo, este recorre un perímetro pequeño, al mismo tiempo que este recorre un perímetro bastante más grande. El perímetro va a estar en metros, en centímetros, en unidad de distancia. O sea que en el mismo tiempo este recorre una distancia y este recorre una distancia bastante más grande si calculamos el perímetro, perdón. ¿Sí? Entonces ahí vemos que si bien la velocidad angular, la que tiene que ver con el ángulo, es la misma, porque van recorriendo, reitero, ángulos iguales en tiempos iguales, no recorren distancias iguales en tiempos iguales. Así que esta monedita y esta monedita tienen otra velocidad que no es la angular, además de la angular, que es diferente. Vamos a ver entonces que dos cuerpos pueden girar al mismo tiempo, velocidad angular igual, pero recorrer distinta distancia en ese tiempo y por ello van a tener una distinta velocidad lineal o tangencial. Acá, en la próxima diapositiva, tienen lo que es la velocidad tangencial o lineal. ¿Sí? Esta velocidad resulta, ¿sí?, de dividir la longitud del arco que describe el móvil y en qué tiempo emplea en recorrer esa distancia. Se puede representar con un vector tangente, por eso también se llama tangencial, porque no solamente es lineal, ¿sí? Entonces fíjense que ese vector no dobla con el arco de circunferencia,
sino que siempre va cambiando de una tangente a la otra. Acá dibujé algunas tangentes y ahí está dibujadito el vector, que el vector velocidad lineal o tangencial tiene su punto de aplicación en el móvil, el sentido en el que gira el móvil, pero la dirección es la tangente a ese punto, ¿verdad? Pertenece a la tangente. Acá tenemos entonces dibujadas varias, acá hay dibujada una solita, ahí el vector verde, porque estos celestes no son vectores, son flechitas simplemente que muestran la trayectoria. Un vector siempre es un segmento orientado, entonces un segmento, por lo tanto, es la parte de una recta, no puede girar, no puede doblarse. Y acá tenemos la formulita de cómo lo podemos también nosotros, de una manera más simple, calcular. La velocidad tangencial o lineal va a ser la velocidad angular por el radio o el radio por la velocidad angular. Recordemos que una multiplicación es conmutativa, puede alterarse el orden de los factores sin que se altere el producto. Entonces, el radio, porque como dijimos recién, a mayor radio tiene que ir más rápido para dar la vuelta al mismo tiempo. Y sí, entonces va a tener que estar implicado acá el radio. A mayor radio, mayor velocidad tangencial para cuerpos que giran con la misma velocidad angular. Ojo. Entonces, recordemos que la velocidad angular es 2pi sobre periodo o 2pi por frecuencia. Así que esto se puede escribir así como está ahí o se puede escribir directamente radio por 2 por pi por frecuencia o radio por 2 por pi sobre periodo. Si lo quiero hacer todo en una sola fórmula, si no, calculo la velocidad angular por separado y luego la multiplico por el radio. Es lo mismo. Entonces, bueno, ahí estamos viendo. Espero que vayan tomando después nota y armen un cuadrito donde tengan de cada uno de los vectores implicados, de las magnitudes vectoriales, cuál es su punto de aplicación, su dirección, su sentido y con qué formulita calculamos su intensidad. Con las formulitas calculamos la intensidad, ¿verdad? Bien. Después tenemos, yo les puse aquí un cuadrito comparativo entre la velocidad angular y la velocidad tangencial. ¿Sí? Con sus formulitas. Recordemos que acá podemos poner, como les dije recién, 2pi por radio sobre periodo o 2pi por radio por frecuencia o simplemente velocidad angular por radio. Y acá les va dando entonces en qué se mide. La velocidad angular, radianes por segundo, la velocidad tangencial, metros por segundo o centímetros por segundo sobre segundo si usamos el CGS. Las formulitas, la velocidad angular depende del ángulo barrido en un tiempo dado, en cambio la velocidad tangencial depende del radio, de la trayectoria y del periodo o de la frecuencia. El tiempo solo es igual al periodo cuando se hacen revoluciones completas. El tiempo que tarda cada giro también acá se llama periodo. El espacio recorrido es angular y el espacio recorrido es lineal. Por eso acá se miden metros. Y acá tenemos el dibujito de ambos vectores. ¿Sí? ¿Ven? Para que vean la diferencia del vector velocidad angular perpendicular al plano de giro, cuyo punto de aplicación es el centro de la circunferencia. En cambio acá tenemos que el punto de aplicación de la velocidad lineal o tangencial es el móvil. La dirección acá es tangente a la trayectoria descripta, a la circunferencia. Y bueno, el sentido en la velocidad angular lo sacamos con la regla de la mano derecha y en la velocidad lineal o tangencial es el sentido de giro. Me pareció que este grafiquito nos identificaba muy bien ahí la diferencia entre los elementos de ambos vectores. Luego, como dijimos recién, si la velocidad angular va cambiando todo el tiempo de sentido, ya ahí hay una variación en la velocidad angular. En la velocidad tangencial. Hace mucho que no grabo videitos. Entonces, dijimos que si varía la velocidad, hay una aceleración.
Acá lo interesantísimo es que lo que varía no es el valor, el módulo, la intensidad de la velocidad tangencial o lineal. Varía la dirección, otro elemento del vector. Entonces, todo el tiempo tiene el mismo valor. Pero lo que varía es que no todo el tiempo tiene la misma dirección, sino que todo el tiempo va cambiando de dirección. Ese cambio en la velocidad es el que da lugar a la aceleración centrípeta. Una magnitud vectorial que aparece debido a ese cambio de dirección, cuyo punto de aplicación es el móvil, cuya dirección es perpendicular a la tangente de ese punto y cuyo sentido es hacia el centro. Tiene sentido hacia el centro de la circunferencia. ¿Sí? La aceleración centrípeta la podemos calcular como velocidad angular al cuadrado por radio. ¿Sí? Esa es la formulita, velocidad angular al cuadrado por radio. También la podríamos calcular como una velocidad lineal al cuadrado dividido el radio. Anótenlo, eso no está puesto acá. Pero bueno, para los que ven el video, hay muchos tips y cositas que pueden ir anotando. Por eso es necesario ver el video. Bien, entonces ahí tenemos las características del vector aceleración. ¿Sí? Y la otra formulita que les acabo de completar. Velocidad lineal al cuadrado dividido el radio. Otra cosa interesante es que esto tiene que ver, por supuesto, con la segunda ley de Newton. ¿Por qué aparece una aceleración? Y va a aparecer una aceleración porque hay una fuerza. La segunda ley de Newton dice que para que un cuerpo cambie su velocidad, su estado de movimiento, debe haber una fuerza. Si no está la fuerza, esa es la primera ley de Newton, el cuerpo permanece constante, en reposo o con MRU, con un movimiento rectilíneo uniforme. O sea, ese estado de movimiento es constante, no cambia a menos que esté ejerciéndose una fuerza. Entonces acá vemos que en el caso del MCU, la velocidad lineal, el cuerpo primero que se está moviendo no está en reposo y no se está moviendo con MRU, sino que cambia, no su intensidad, su módulo, pero sí su dirección. O sea que la velocidad cambia. Por lo tanto, estamos frente a que hay una aceleración y quien la está provocando debe ser una fuerza. Esa fuerza se llama fuerza centrípeta. Y así como la segunda ley de Newton nos dice que fuerza es igual a masa por aceleración, aplicada específicamente al MCU, le decimos fuerza centrípeta porque apunta hacia el centro y lo que se genera es una aceleración centrípeta. O sea que apunta hacia el centro. Acá tenemos dibujadito el vector velocidad centrípeta, velocidad, fuerza centrípeta y tiene su punto de aplicación en el cuerpo que gira. Acá vemos un cuerpito que está haciendo girar ese señor con la mano, acá también. En cambio acá estamos viendo un autito visto desde arriba, esta es una ruta y está tomando una curva. Entonces, para poder tomar la curva, es una pequeña parte, un arco de una circunferencia. En ese arquito está teniendo un MCU. Y ese vector fuerza apunta hacia el centro en todos los casos. Y bueno, coincide con la aceleración centrípeta en sus elementos. El punto de aplicación es el cuerpo, que se mueve. La dirección de ese vector es perpendicular a la tangente en ese momento, en ese punto. Y el sentido es hacia el centro, apunta hacia el centro el vector. Luego, el valor de ese vector lo podemos calcular como fuerza igual a masa por aceleración centrípeta. Multiplicamos la masa del cuerpo por la aceleración centrípeta.
Si la masa está en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundos al cuadrado, la fuerza nos va a dar en newton. Si la masa está en gramos y la aceleración en centímetros sobre segundos al cuadrado, la fuerza nos va a dar en dinas. Si la masa estuviera en unidad técnica de masa y la aceleración en metros sobre segundos al cuadrado, la fuerza nos va a dar en kilogramos fuerza. Eso lo tenemos en un cuadrito que hicimos al comienzo del año, que fuimos desarrollando después un poquito más. ¿Sí? Pero anotemos también esto entonces de las unidades. Acá en la aceleración centrípeta las unidades nos van a quedar metros sobre segundos al cuadrado si estamos en el sistema MKS o técnico, y en centímetros sobre segundos al cuadrado si estamos en el sistema CGS. Y por último, en la última filmina, yo lo que les he puesto son ejercicios de aplicación. Hay 9 ejercicios que se resuelven, como siempre hemos dicho, haciendo una buena lectura del ejercicio, una lectura comprensiva, que yo comprenda lo que está sucediendo, la situación. Puedo hacer un dibujito y es muy bueno hacer el dibujo, aunque sea muy simple, muy esquemático. Luego saco los datos que me da el problema, veo cuáles son las incógnitas, identifico lo que tengo que calcular, miro las formulitas, que puedo hacer un vademecum con una hojita con las fórmulas que hemos dicho recién o buscarla en la carpeta. Hace mucho bien tener una hojita con todas las formulitas ahí con su título de qué es cada una, por supuesto. Puede ser también con las unidades, el cuadrito con las unidades. Y elijo la fórmula que voy a emplear para resolver ese ejercicio. ¿Cómo? Porque en esa fórmula están los datos y la incógnita. Por ejemplo, un ejercicio me puede pedir calcular la velocidad angular, pero quizá no tengo los datos para usar la fórmula de velocidad angular, pero veo que en la velocidad lineal está implicada la velocidad angular. Y a lo mejor lo que tengo es la velocidad lineal y el radio. Entonces veo, quizás hay datos para que yo calcule primero el periodo y la frecuencia con una reglita de 3 simple. A veces tengo que hacer ese pequeño cálculo auxiliar. Entonces, habiendo estudiado y comprendiendo y teniendo a mano bien el teórico, es que yo puedo ir y aplicar esa teoría y esas fórmulas en resolver los ejercicios para poderlos comprender. Bien, ya les voy a grabar algún videito resolviendo ejercicios. Por ahora esta es la teoría, incluso con esto que hemos dado hasta acá ustedes muy bien pueden resolverlo porque son alumnos muy inteligentes, usando el sentido común y siguiendo los pasos. Con esto hemos terminado este ejercicio. Mil disculpas por ahí que la profe tiene algunos errorcitos que hace mucho que no grababa videos. Bueno, nos vemos. Adiós.